Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y como ya sabéis estamos hablando de las últimas horas sobre el caso de Daniel Sancho en Tailandia, y en un vídeo anterior os he dicho que os iba a traer esas últimas horas. Y las últimas horas, pues hay dos cositas. Una de ellas es que el juicio se va a retrasar, según apuntan, unos 3 meses aproximadamente. Tenían previsto que fuera lo antes posible. La verdad es que la justicia en Tailandia va bastante más rápido que en España. La verdad es que se agradece, pero van a retrasarlo. ¿Y por qué van a retrasarlo? Que esa es la segunda última hora y novedad que hay en este caso. Pues que parece ser que han encontrado nuevas pruebas, como seguramente el cuerpo, ya sabéis que nos ha encontrado. Yo creo que han encontrado más partes y quién sabe si han encontrado el torso para poder hacerle una autopsia a Edwin y así pues conocer finalmente cómo falleció, porque todavía no se sabe. Hay diferentes hipótesis sobre el tema. Ya sabéis que según los policías en esa rueda de prensa que hicieron hace varios días, dijeron que podría haber sido cruelmente, ya sabemos que asesinado, pero según dicen podría haberle apuñalado en el pecho y después descuartizarlo. No sabemos si todavía estaba vivo, si no. La verdad es que esto es muy macabro todo. Yo no sé finalmente cómo va a realizarse todo esto, si al final va a tener pena de cadena perpetua o de pena de muerte. No lo sabemos. En ese juicio pues se conocerá todo, pero vamos a intentar entender más cuáles son esas nuevas pruebas y por qué pues al final se va a retrasar ese juicio. La verdad es que es todo atroz. Yo es que no tengo palabras para describir esto y no me gustaría estar lógicamente ni en la piel de los familiares de Edwin, que es la víctima, pero tampoco me gustaría estar en la piel de los familiares de Daniel Sancho, Todo tengo que decirlo, porque como también digo en algunos de mis vídeos, esto es una catástrofe para cualquier familia, estés en el lado que estés. Vamos a leer, como estáis viendo, a través de Informalia, que es quien nos da esta información, que dicen que el juicio contra Daniel Sancho se retrasa a 3 meses tras la aparición de nuevas pruebas y que seguramente pues va a ser para finales de 2023. Sí que es verdad que llamaba bastante la atención cuando los policías de Tailandia hicieron esa rueda de prensa pues explicando y enseñando diferentes pruebas. Una de esas pruebas que para ellos es la más contundente y por eso dicen que podría haber sido asesinado con un cuchillo, con un arma blanca, puesto que tenía en la camisa de Edwin y en la zona del pecho pues había lo que parecía el atravesamiento por un arma blanca. Es lo que tienen, puesto que, como ya os he dicho, en principio no se ha encontrado el torso, que es con lo que podrían hacer la autopsia. Daniel parece que ha dado también diferentes versiones, entonces bueno, vamos a ver cuáles son esas pruebas. Dicen con la investigación policial cerrada al 95%, como os he dicho, la policía dijo en un principio que ya estaba cerrada, pero al día siguiente fueron a realizarle otro interrogatorio que duró más de 2 horas en la prisión y por eso pues especulaba que el caso no estaba cerrado del todo. Claro, ¿qué pasa? Que si van encontrando más pruebas, pues lógicamente no pueden terminar de cerrar el caso. Tal y como declararon los responsables el pasado martes en rueda de prensa, se preveía que el juicio por el crimen de Edwin Arrieta tendría lugar el próximo mes de septiembre. Como os he dicho, iba a ser bastante rápido, o sea que en pocos días se iba a suceder ese juicio. Sin embargo, la aparición de nuevas pruebas en las últimas horas ha obligado a la policía a tomar una nueva declaración al asesino confeso. Como os he dicho, al día siguiente de esa rueda de prensa estuvieron allí y el fiscal avisa que el juicio se va a retrasar. En Espejo Público, un conocido colaborador que parece ser que tiene bastante información sobre esto, dice textualmente: quiere ver cada página y cada prueba del informe de la policía. Esto es lo que hablan de lo que tiene previsto hacer la fiscalía. Lógicamente, querrá informarse absolutamente de todo para saber qué pena debe pedir para Daniel Sancho.
y que el juez quiere más información, lo que es bueno para Daniel Sancho. Bueno, más información, no entiendo yo muy bien por qué. Si él ha confesado el crimen, no entiendo que el juez necesite más información al respecto y por qué podría ser bueno para Daniel Sancho. Dice que necesita interrogarle otra vez en profundidad, que el juez quiere estudiarlo todo y si no hay nada raro, ni contradicciones ni cambios en su declaración y tras ver estas nuevas pruebas que maneja la policía, parece ser que se va a pedir la pena de muerte. Pero el juez quiere saber si realmente fue el asesino y quiere comprobar en profundidad y comprobarlo más. Como sabéis, en un vídeo anterior os he dicho que la madre de Daniel cree que su hijo es inocente. No entiendo yo, como también os he dicho en ese vídeo, por qué opina esto. Quizá su hijo le ha dicho que él no lo hizo. No sé, es una pregunta así en el aire, a ver vosotros qué opináis. Dice así pues, todavía es pronto para aventurarse a fechar el juicio en un día o semana concreto, pero todo apunta a que se alargará hasta finales de este año, del año 2023. Y dicen también, depende de todas las pruebas y de cómo el abogado y la defensa de Daniel Sancho se muevan. No pueden decir nada hasta ver todas las pruebas, pero confirman que el juicio será antes de que termine el año. Si no están conformes con lo que diga el juez, pueden pedir la apelación de la condena de la pena de muerte. Como os he dicho yo, esto solo lo podría realizar el rey de Tailandia. Ayer en un medio en televisión estuvieron explicando cómo sucede esto. Y sí que es verdad que también hay pues diferentes opiniones al respecto, que dicen que posiblemente si le cae la pena de muerte, pues el rey de Tailandia, digamos que le perdone, puesto que ningún extranjero en Tailandia pues se le ha llegado a ejecutar. Sí que es verdad que tenemos otro caso parecido, similar, que ocurrió allí y el rey de Tailandia pues le perdonó. Sí que es verdad que bueno, es un perdón un poco así, porque yo no sé qué es peor, si morir y ya mira, y ha pasado todo y ya está, aunque haya hecho lo que ha hecho, a estar toda mi vida en una cárcel de Tailandia. Yo, ya sabéis, no me voy a posicionar de qué es lo que sería mejor o peor, qué es lo que le tendría que caer. Yo más o menos por los comentarios que me decís, la gran mayoría de vosotros opináis que tendría que ser cadena perpetua para que pague, porque si le cae la pena de muerte, pues bueno, deja de sufrir de alguna manera. Y muchos opináis que tendría que ser cadena perpetua. Ya lo veremos, no nos dicen exacto cuáles son esas nuevas pruebas que hay, pero sí que es verdad que llamaba bastante la atención que cuando la policía dijo que el caso ya lo tenían cerrado, al día siguiente pues fueron a hacerle esa declaración. Por otro lado, que el juez y la fiscalía quieran saber a fondo qué más hay y que eso podría ayudar a Daniel Sancho, bueno, yo me imagino que lo que dicen en el artículo que podría ayudarles a él en esto es que quieran más información, como dando a entender de que todavía no está todo cerrado y que podría haber algún que otro implicado. Bueno, todo esto ya sabemos que lo iremos conociendo porque hay muchísima información. Os iré poniendo al día absolutamente de todo para que no os perdáis nada sobre este caso, porque la verdad es que hay, como os digo, mucha información. Me podéis dejar vuestras opiniones, a ver qué pensáis vosotros sobre, bueno, sobre todo la pregunta de qué pensáis que le debería caer, pena capital o cadena perpetua. Os dejo ahí la pregunta para que me la contestéis. Como siempre, ya sabéis, me encanta leeros en la cajita de comentarios. Por favor, con el máximo respeto posible por el caso que estamos hablando. Espero que os haya gustado el vídeo. Me ayudáis muchísimo dándole un me gusta y nos vemos en el próximo.